El Padrino y la tragedia de Shakespeare, ambición, traición y venganza. El Padrino, la icónica película dirigida por Francis Ford Coppola y basada en la novela homónima de Mario Puzo, es ampliamente reconocida como una obra maestra del cine. Este clásico de 1972 no solo capturó la atención de críticos y audiencias por su impecable dirección, guión y actuaciones, sino también por su profunda exploración de temas universales como la ambición, la traición y la venganza. Estos temas, presentes también en las tragedias de William Shakespeare, son los que confieren a El Padrino una resonancia y relevancia atemporales. La ambición es un motor esencial en El Padrino. La trama gira en torno a la familia Corleone y su lucha por mantener y expandir su poder en el mundo del crimen organizado. Vito Corleone, interpretado magistralmente por Marlon Brando, encarna al patriarca cuya astucia y determinación han construido un imperio. Sin embargo, es su hijo Michael, interpretado por Al Pacino, quien personifica la ambición desmedida. Al principio, Michael se muestra reacio a involucrarse en los negocios familiares, pero tras el atentado contra su padre, decide asumir un rol activo y, eventualmente, se convierte en el nuevo jefe de la familia Corleone. Este tipo de ambición es similar a la que se encuentra en las tragedias de Shakespeare. En Macbeth, por ejemplo, el protagonista es un noble escocés cuya ambición desmedida lo lleva a cometer regicidio y, finalmente, a su propia perdición. Al igual que Michael Corleone, Macbeth empieza con intenciones que podrían considerarse honorables, pero su deseo de poder lo corrompe completamente. Esta ambición desenfrenada es un tema recurrente en la obra de Shakespeare y se refleja poderosamente en la narrativa de El Padrino. La traición es otro tema central en El Padrino. La película está repleta de actos de deslealtad que desencadenan una serie de eventos trágicos. Uno de los ejemplos más notables es la traición de Teseo, un miembro de confianza de la familia Corleone, quien intenta entregar a Michael a los enemigos de la familia. Esta traición no solo subraya la fragilidad de la lealtad en un mundo gobernado por el poder y el miedo, sino que también resalta la brutal realidad de que, en la búsqueda del poder, nadie es verdaderamente digno de confianza. En las tragedias de Shakespeare, la traición también es un tema omnipresente. En Julio César, la traición de Bruto, el amigo más cercano de César, culmina en uno de los actos más infames de la literatura, el asesinato de César. La famosa línea "Iti tu, Brute" encapsula la sorpresa y la devastación de la traición, similar a cómo Michael Corleone se siente ante las traiciones en su propio círculo. La constante amenaza de traición en El Padrino refleja las mismas tensiones dramáticas que Shakespeare capturó en sus obras, donde la lealtad es siempre tenue y las consecuencias de la traición, devastadoras. La venganza es el tercer pilar temático que El Padrino comparte con las tragedias de Shakespeare. La película está impregnada de actos de venganza que impulsan la trama y el desarrollo de los personajes. Michael Corleone, en particular, se convierte en un instrumento de venganza, eliminando a aquellos que han atentado contra su familia. La secuencia de asesinatos al final de la película, orquestada por Michael, es un clímax de violencia y retribución que deja claro que, en el mundo de los Corleone, la venganza es una forma de justicia. En las tragedias de Shakespeare, la venganza es un tema central en obras como Hamlet. El príncipe Hamlet busca venganza por el asesinato de su padre, un acto que desencadena una serie de eventos trágicos. La obsesión de Hamlet con la venganza lo consume y, al final, lleva a la destrucción de casi todos los personajes principales. El Padrino y las tragedias de Shakespeare comparten una exploración profunda y compleja de la ambición, la traición y la venganza. Estos temas universales no solo enriquecen la narrativa de El Padrino, sino que también conectan la película con una tradición literaria y dramática que ha resonado a lo largo de los siglos. Para ver más videos como este,
te invitamos a explorar la lista de reproducción asociada o el video recomendado en la descripción del video que acabas de ver.